mi gente bella, bienvenidos al canal. El día de hoy te enseñaré a preparar este delicioso concentrado de fresa. Es maravilloso para incorporárselo a cualquiera de tus cremas que quieras preparar, para decorar, para rellenar, para frizar y mucho más. También puedes incorporárselo a alguna masa de cupcakes, de cakes, de lo que tú quieras. No esperemos más y comencemos. Tómale capture a los siguientes ingredientes. Lo primero que vamos a hacer será quitarle la ramita o las hojitas a nuestras fresas y lavarlas muy bien. Ahora vamos a trocearlas lo más pequeño que podamos para ayudar a que el concentrado se haga mucho más rápido. Vamos a llevarlo a una ollita o a un sartén a fuego medio y vamos a estarlos moviendo constantemente para ayudarlos a botar sus jugos. También te recomiendo que con un tenedor te ayudes y pises la fruta para realizar este proceso de concentrado, de que bote los jugos y que ese líquido se vaya evaporando. Fíjate todo el líquido que le sale a las fresas. Esto es totalmente natural, no le estamos incorporando ningún otro ingrediente. Las fresas simplemente las vamos a cocinar por unos cuantos minutos y vamos a convertirlas de unas frutas a un concentrado, a una compota que podremos utilizar en distintas preparaciones. Como te digo, vamos a mantenernos en constante movimiento de esta preparación para que no se nos vaya a pegar y para ayudar a crear ese concentrado del que te hablo. Luego de aproximadamente unos de 6 a 8 minutos aproximadamente ya lo tenemos listo. Lo que voy a hacer es envasarlo y para ello también lo voy a pesar de una vez para saber cuánto me salió. En este caso yo estoy utilizando 150 gramos de fresas limpias y sin las hojitas. En este caso me dio 50 gramos porque yo lo dejé bastante sequito. Es decir, que te puede dar aproximadamente la mitad del peso de tus fresas o un poco menos si lo dejas bastante seco, como fue mi caso. Cuéntame en los comentarios en qué preparación utilizarías este concentrado de fresa. Fácilmente puedes usarlo en un helado, puedes usarlo en cremas, puedes usarlo en tus cakes y mucho más. Con este concentrado yo hice una buttercream de fresa que te voy a estar dejando por aquí al ladito para que no te la pierdas. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos y dale al botón de la campanita para que te llegue la notificación cada vez que tengamos un nuevo contenido para ti. Por acá se despide su diseñadora y pastelera de confianza. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.